Me llamo Ángel Romero Carpintero y en agosto del 2004 sufrí un derrame cerebral. Me ha dejado prácticamente inmovilizado todo mi lado izquierdo. La vida ha cambiado radicalmente para Ángel desde hace 8 años. El derrame cerebral que sufrió paralizó la mitad de su cuerpo. Tuvo que dejar su empleo en un concesionario de coches y ahora colabora con la organización Fámaco CEMCE y ayuda a personas que, como él, tienen dificultades motrices. Me llaman pues para traslado de personas, a lo mejor para hacer voluntariado en el aspecto de ir a por un cheque de una persona que no puede ir, de ayudar a una persona mayor en el acompañamiento al banco o en casa de sus hijos, o a cuidarle, o estar con él, simplemente hacerle compañía. Después de años de recuperación, Ángel ha logrado superar sus barreras físicas, pero todavía le quedan fronteras que conquistar, unos límites marcados por un ratón y por un teclado, la frontera digital. Para Ángel, acceder a la información en Internet es un reto casi imposible. Los medios digitales, simplemente, no estaban adaptados a las personas con algún tipo de dificultad motriz o visual. Se está privando a las personas de ese derecho a la información, que es un derecho fundamental. Las personas con discapacidad simplemente somos unos ciudadanos como cualquier otro. Entonces, desde luego, el derecho a la información es un derecho fundamental al que tenemos que tener acceso como cualquier otro ciudadano. Los sistemas deben ser capaces de abarcar a cualquier tipo de persona, independientemente de su movilidad, independientemente de sus capacidades. Y en este momento los medios solo se piensan para personas con una movilidad absoluta. Según el Observatorio de Accesibilidad, los medios digitales apenas cumplen un 17% de los criterios de acceso para personas con discapacidad física o visual, una situación que está a punto de cambiar. 20minutos.es es el tercer medio de habla hispana con más lectores en todo el mundo y estrena una aplicación pionera para facilitar la accesibilidad a la información, sin rediseños, sin perder imágenes, sin perder contenidos. En definitiva, la misma web para todos. Los periódicos de papel antes, personas con invidencia no los podían leer, pero tampoco personas privadas de movilidad, porque no podían dar la vuelta a una página. Pues Inclusite digamos que ha dado una respuesta a todo eso. Y ahora vamos a tener el primer periódico online en el mundo, completamente y realmente accesible a coste cero para todos los usuarios que así lo deseen. Las mayores barreras que se pueden encontrar es la lentitud de la movilidad que puede tener cada uno. La verdad es que con el programa este de 20 minutos pues vamos a procurar, a intentar que sea mucho más ágil. La solución desarrollada por Inclusite para 20minutos.es no necesita instalar nuevas aplicaciones. Tampoco conlleva ningún coste. Los 15 millones de lectores de nuestra web podrán disfrutar del mismo contenido accediendo a él a través de la voz, mediante sonidos e incluso por el teclado para las personas invidentes. Es el caso de Mariano Fresnillo. Mariano tiene 45 años y se quedó ciego a los 18 tras sufrir un desprendimiento de retina. Ahora no ve nada, pero su fuerza de voluntad, sus ganas para superar las barreras, le llevaron a licenciarse y a trabajar como periodista en el Departamento de Comunicación de la ONCE. Poco a poco ha ido superando obstáculos, pero Internet, en muchas ocasiones, le complica la vida. La barrera principal es que la tendencia ahora mismo, y es normal, es que se utilizan muchos entornos visuales, véase PDFs como imagen, ficheros flash y mucho gráfico y eso que son muy bonitos, pero la accesibilidad no está reñida con el diseño. Siempre lo decimos, y puede ser una web bien bonita, bien diseñada y muy moderna, pero también puede ser accesible. Hay que compaginar ambas cosas. La accesibilidad a la web de 20 minutos eliminará la dificultad para personas como Ángel o como Mariano. Con solo un altavoz y un micrófono y sin ningún otro tipo de coste, el lector navegará gratuitamente por el tercer diario digital de información en español. Para muchos discapacitados, hasta 8 millones en España, 20minutos.es será el primer diario digital que garantice el derecho a la información con independencia de las dificultades visuales o motrices. Está claro que se os ha privado de acceder a la información porque antes todo era en papel, en tinta, y nadie pensaba que había un colectivo, en el caso nuestro,
que podía acceder a ello de otra manera. Si uno no puede acceder a un medio de comunicación por distintas cuestiones, es como el que no tiene dinero para comprar un periódico. Si uno no puede comprar un periódico, está fuera de cualquier información. Cualquier persona con discapacidad ya puede utilizar 20 minutos, estamos de enhorabuena, bautizamos una herramienta importante en un medio importante. La accesibilidad es un reto y es una asignatura pendiente de la sociedad española.